que de hecho ya nos faltaba poquitito para terminar la parte de lo que era equilibrio ácido base. Nos quedamos aquí, me acuerdo que era el acítico aquí. Entonces no hay ninguna duda, reclamación, quejas, doctor, algo que les quiera decir por si se tiene que salir. No. ¿No? Ok. No, al menos que ellos tengan alguna duda de calificaciones. Que yo sí por ahí tengo ahí tres correcciones que te voy a, bueno, que les voy a decir a ti y a Rodrigo, ya les explicaré los casos y yo les dije que yo se los revisaba, nada más que con el problema que tuve de la computadora ya no lo pude revisar, pero hoy me aplico en la tarde noche para hacerlo. Y ya les aplico, ya les explico. Bueno, entonces creo que no hay dudas porque necesitamos apurarnos, todavía nos falta un poquito de curso, entonces necesitamos apurarnos. Bueno, por ahí, bueno, retomando por ahí lo que estábamos revisando en la clase anterior era acerca de los cuadros. Acuérdense que estuvimos viendo tanto la cuestión de las acidosis metabólica, vimos la acidemia, me regreso un poquito, vimos aquí este caso que teníamos ahí, y luego por ahí les platiqué ya de las alcalosis, que fue creo que donde nos quedamos en el cuadro, ¿no? En donde por ahí yo les decía que en el caso de las alcalosis metabólicas, el detalle es que lo que vamos a tener como parte del resultado del laboratorio es retención o no eliminación del bicarbonato y obviamente pérdida de cloro. Por lo tanto es común que en esta situación de electroneutralidad tengamos la alcalosis metabólica y que esta tenga un origen hipoclorémico, ¿no? Y obviamente pues el pH en sangre será la alcalemia. Ahí tenemos por ejemplo el valor, y por ahí entonces yo les decía, a ver, les pongo este casito porque ahí fue donde nos quedamos. Entonces yo les pongo aquí el caso que tiene es un perrito que tiene una efusión abdominal. Creo que si lo checan ahí van a ver perfectamente cómo tiene aquí el abultamiento en la parte de la cavidad abdominal. No es una perrita que esté embarazada, no es agua, no es que acabe de comer, no, esto ya es una situación patológica. Vean también el estado del paciente, el estado de carnes, que es a lo que me refiero, bastante severo, por lo cual independientemente de lo que hayan diagnosticado podríamos sospechar varias cosas, y de hecho es el tema que vamos a ver a continuación, ¿no? Una de estas causas pueden ser sí situaciones de parasitosis, y que al final esta situación nos lleve a hipoproteinemia, problemas de hígado, y que esta situación pues haga la salida a terceros espacios de líquido. Y por ello obviamente no tenemos aquí como tal cuál era la causa, porque no nos dan una historia clínica del caso, pero nos presentan que recibe tratamiento con furosemida, y entonces ahora sí ya nos dan los resultados. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién se avienta a decirme cuál es el diagnóstico e interpretación de este caso? Déjenme sacar mi lista. Acuérdense que esto les cuenta porque es participación. No, aquí le vamos ayudando, no se preocupe. Lo que pasa es que los quiero escuchar ahí participando, no se queden nada más que yo nada más lleve la batuta de hablar, sino que traten de sí, pues de darse esa oportunidad de cómo puedo ir contestando. Y no importa, aquí si se equivocan no pasa nada, el problema es que se equivoquen en el examen, porque ahí se les van a contar puntos menos, o bien que se equivoquen con el paciente, ¿no? Que eso creo que sería lo más grave. A ver quién dice yo, o yo lo escojo. Es una alcalemia, ¿no? A ver, otra vez, doctor, porque casi... Es una alcalemia. Ok, Alexis, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. A ver, ahora sí. Fuerte, pues presenta una alcalosis metabólica, como dice Alexis, y pues esto es hipoclorémico y que lo podemos ver que también está disminuido el cloro. Correcto, pero ok, me están dando ya ahí, fíjense, está bien, la cosa es nada más acomodar que están dando el resultado del desequilibrio ácido-base, en donde bien apuntan, déjenme poner la pluma, espero no estar cometiendo errores luego con el mouse, y que marcan, ¿no? Donde yo veo que, o traigo esta parte de decir que es una alcalosis, vean el bicarbonato, y el bicarbonato está por arriba, que era lo que les acabo de comentar. Entonces muy bien, es una alcalosis. Ajá.
obviamente es metabólica porque pertenece a esta fracción del bicarbonato. ¿Qué otra cosa importante estamos viendo? Que bueno, ustedes vean que, acuérdense que de lo que estuvimos revisando, aquí en realidad el anión gap no me va a servir para ello. Sé que está en rango, lo cual de alguna manera confirma que no hay un cuadro a lo mejor mixto o un problema, porque en realidad aquí el bicarbonato está, el anión gap está dentro del rango. Lo que me llama la atención es esta diferencia de iones fuertes. Y no sé si se acuerdan que les platiqué, y de hecho ahorita le voy a cambiar a la siguiente transparencia, en donde yo les colocaba cuál era la cuestión del resultado, si está por debajo de 30, por arriba de 40. Bueno, ahorita voy a poner la transparencia para que se acuerden, y si está por arriba de 40, esto me lleva precisamente a lo que comentaba su compañera María Fernanda, en donde dice, esto me está dando a mí que es una alcalosis metabólica hipoclorémica. Y si nos vamos a la fracción del cloro, vean el valor del cloro. Y hasta ahí vamos bien con la interpretación. Sin embargo, acuérdense de completarlo. ¿Qué les faltó mencionar? Este, y les faltó mencionar este. Entonces completo lo que tendría yo que pues cotejar es que tengo una alcalosis metabólica hipoclorémica con ¿cómo se llamaría este? Por ahí, a ver, María o Alexia. Hipocalemia y Hiponatremia. hiponatremia. Y ahora sí, completo. Esa es una forma, es un estilo, y creo que es un poquito adecuado en el sentido de que, bueno, a lo mejor pondero que lo más importante es la cuestión de del desequilibrio ácido-base, y después comentó el desequilibrio o el disturbio electrolítico. Realmente yo me he dado cuenta que sí manejan como ese orden los patólogos cuando hacen la cuestión de describirlo en el laboratorio. Sin embargo, tampoco es como una regla. No estaría tampoco mal que ustedes manejaran qué desequilibrio electrolítico tengo y después mencionar la situación del equilibrio ácido-base, e incluso yo me iría todavía más allá. ¿Ustedes creen que este paciente, y yo sé que no está aquí en los resultados, esté deshidratado? Sí. Sí. Y entonces, si yo les preguntara en el examen, aunque yo les digo, no están aquí los resultados, porque ya hablamos por allá en el tema, que para decir que esté deshidratado, en las pruebas que me va a apoyar, sería el hematocrito, en este caso la proteína plasmática o los sólidos totales, o bien la urea, ¿no? Que son como los que se mueven muy fácilmente, la densidad urinaria, pero aquí yo no tengo esos valores. Sin embargo, yo sí sé y sí puedo inferir que hasta a esta situación, esta patología de tener al y que tengo yo la salida de líquido a terceros espacios, este animal está deshidratado. Inmediatamente al ir a ver el sodio, ¿qué podría decir que es una deshidratación de qué tipo? Isotónica por hiponatremia. Sería una deshidratación hiponatrémica. Ajá. Acuérdense que o es hiponatrémica, o es isonatrémica, o es hipernatrémica. ¿Vale? Y ahí en este caso manejan la cuestión de si es hipotónica, isotónica o hipertónica. Y al tener bajo esto, pues sería isotónica. Hipotónica. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, bueno, ahora yo quisiera que ahora tuvieran esta situación la capacidad de ampliar y explicar por qué la furosemida, o si la furosemida tiene algún efecto con este resultado, porque de hecho sí lo platicamos, pero no sé si lo tomaron en cuenta cuando se los dije. Va a alterar la filtración del glomérulo y va a permitir que salgan este tipo de, el bicarbonato y los otros iones, ¿no? Bueno, más que el bicarbonato, hablaríamos de 3 iones, sí, más o menos va por ahí. Muy bien, Fernanda. En el sentido de que siempre recuerden que cuando estén dando tratamiento, y bueno, yo en algunas, ahorita por prisa un poquito no me he detenido en todas ellas, pero sí cuando ustedes vean ahí que al paciente le están dando cierto tratamiento, siempre tenemos que ir y revisar, bueno, el medicamento tiene cambios o repercute en los resultados del laboratorio. Y efectivamente, si lo tratamos de explicar un poquito mejor y siendo un poquito más consistentes, tendremos que decir que la furosemida bloquea en este caso el cofactor para poder ingresar
en este sentido el sodio, el potasio y el cloro, que de hecho ahí son dos cloro, son dos moléculas de cloro, y esto obviamente que genera pues que al no poderse incorporar se va a perder hacia los terceros espacios o incluso hasta la polidipsia, sobre todo en la poliuria, y entonces estos iones se van a perder y por lo tanto los empiezo a perder. ¿En dónde? Pues los empiezo a perder a nivel de mi sistema. Y por ahí yo les puse entonces la notita, ¿no? Ahí está, nota, recordar que actúa a nivel del asa de Henle. Y si todavía quiero ser más específico, tengo que recordar que es en la rama ascendente, donde ahí es donde se va a reducir esta parte a nivel del bloqueo del cotransportador y por lo tanto entonces no puede ingresar. Y bueno, aquí les hago nada más la aclaración que sodio más potasio, lo que pasa es que le coloqué la carga, que acuérdense que sodio y potasio son positivos, por eso quedó positivo, más 2 cloro, ¿no? Y también en ese sentido una de las cosas que hace la furosemida es reducir la excreción renal del ácido úrico, lo cual no está tampoco muy padre, porque al ir reteniendo el ácido úrico nos puede generar cierta situación en algún momento de desbalance, por lo cual hay que siempre estar revisando estado de hidratación, peso del animal y sus datos, ¿no? Entonces yo espero que con esto no se les olvide cómo actúa la furosemida y que en este caso la caída o la baja de los tres, en este caso electrolitos, tanto sodio, potasio y cloro, se deben precisamente al efecto del bloqueo del sistema cotransportador a nivel de la rama ascendente del asa de Henle. ¿Sale? ¿Dudas de este caso, chicos? Creo que no. Creo que no, muy bien. Ok. Bueno, perdón, es que estaba aquí quitando unas cosas que me estaban estorbando. Bueno, y aquí está la cuestión de lo que les decía ahorita de las teorías, ¿no? Contra el anión gap y la diferencia de iones fuertes. Entonces, si ustedes se acuerdan de ese valor que voy a sacar en cuanto a la diferencia de iones fuertes, que se establece restando sodio menos cloro, esa es la fórmula muy sencilla, pues entonces arriba de 40, que era nuestro caso anterior, nos corrobora que tenemos una alcalosis metabólica hipoclorémica. Y en este caso, bueno, dice ahí que puede ser la causa más común era el vómito, pero en este caso no. Aquí el efecto era básicamente por la utilización de la furosemida. Y si nos vamos al valor, pues si se coteja, tenemos hipocloremia, ¿vale? Eso nada más. Correcto. Ahora, aquí les puse otro caso, en donde básicamente tenemos a un mestizo perrito macho de 3 años. Y fíjense, la signología es diarrea crónica con sangre y baja de peso. El paciente obviamente es un paciente, no es un cachorro, es un animal joven, se llama Chencho, y finalmente le estaban dando pues un tratamiento obviamente para la cuestión de protegerle sobre lo que es la bomba de protones, que es la metoclopramida. Por un lado recubre la mucosa y por el otro lado también ayuda a las situaciones de vómito. Le dieron ivermectina pensando que quizás podría tener cuestiones de una parasitosis o una infección. Incluso también ahora la ivermectina en ciertas dosis se utiliza como inmunoestimulante. Le dieron rofloxacina, le dieron omeprazol como también protector a nivel de la mucosa, vitamina K, cosa que bueno, sería discutible porque bueno, el hecho de que tengan la sangre en la diarrea de manera crónica, pues la vitamina K va a tardar en actuar, ¿no? Entonces esto realmente pues no ayuda demasiado, a menos que tuviéramos ya un dato mucho más certero. Acuérdense lo que vimos ya de la parte de hematología, en donde se estuviera corroborando que hay uso de warfarínicos. Entonces bueno, al tiempo le podría ayudar, pero si no, es un poco difícil, ¿no? E incluso hicieron una combinación entre enrofloxacina con amoxicilina, ¿sí? Hay una combinación, hay un antibiótico bastante fuerte pensando en situaciones infecciosas, y el metronidazol, que también en su momento en ciertas dosis pues se puede manejar como desparasitante, pero también es un potente antibiótico. Entonces finalmente no es padre porque esta combinación es medio mortal, y sobre todo a ciertas dosis y con cierto protocolo
puede ser riesgoso incluso hasta para la médula ósea. Acuérdense de todo lo que estamos revisando, que hay medicamentos que pueden afectar ahí, ¿no? Y entonces ustedes ven, bueno, nada más lo que quiero discutir con ustedes es que finalmente digamos el signo característico es la diarrea crónica. Entonces, a partir de la diarrea crónica de este paciente, ¿cómo podrían explicar estos resultados? Tenemos elevación, en este caso la hipercalemia, la hipernatremia y la hipercloremia. El bicarbonato lo tenemos por debajo del valor, lo cual esto me lleva a interpretar que hay una acidosis metabólica, y por lo tanto esta acidosis metabólica, acuérdense que una vez que yo lo veo bajo el ojo del anión GAP, tengo que irme a checar, cuando lo voy a checar a partir de lo que sería la ley, y en este caso anión GAP, tengo que ir a checar el valor. Tenemos que en este caso está en el rango, por lo tanto está normal, y esto me dice que entonces esta pérdida de bicarbonato es lo que está generando esta situación de la acidosis metabólica, es decir, que lo que tengo es pérdida de bases. Acuérdense que el bicarbonato aquí se considera una base. Que también podemos llegar a tener ganancia de ácidos, sí, no lo descartaríamos. Sin embargo, aquí lo que de alguna manera está denotando este resultado del anión GAP, pues es precisamente que la tendencia o esta situación de esta acidosis es por pérdida de bases. Y si nos vamos ahora observándolo bajo el ojo de lo que sería la diferencia de iones fuertes, vean que está en el límite. Por lo tanto, aparentemente aquí todavía no hay otro disturbio. Sin embargo, no olvidar que en su momento, si llegara a bajar de 30, me regreso a esta, vean ahora, si la diferencia es inferior a 30, entonces se trataría de una acidosis metabólica hiperclorémica, como puede ser el caso de la diarrea, lo cual nos lo confirma. Si yo me voy al valor, aquí básicamente vean que lo confirmaría, o sea, ya no le falta nada, porque vean el valor del cloro, está por arriba, ¿vale? Ahora, ¿cómo explicaría entonces el aumento de estos dos? Sabemos que este es un ajuste, pero finalmente también se está dando. ¿Cómo explicarían esto a partir de la cuestión del signo que es la diarrea? ¿Por qué causa se daría? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué tiene? Deshidratación. Deshidratación. Claro, por deshidratación. Acuérdense, si estoy perdiendo agua, que sería mi volumen, pues esto lo que va a hacer es que me va a llevar a una concentración de varios de mis analitos, y por lo tanto, pues entonces van a estar por arriba, porque lo que estoy perdiendo es agua. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Sí queda un poquito más clara esta parte de cómo voy a hacer la interpretación de mis resultados a partir de estos analitos, chicos. Ahora, aquí por ejemplo yo no les estoy dando el pH, por lo tanto no me pueden decir, pues hay una acidemia con hipocapnia por acidosis metabólica, como lo veíamos en los otros casos. Pero la idea es un poquito ahora que integren el hecho de que puedo dar ese diagnóstico de laboratorio a partir de si me dan el pH, y no olvidarme que tengo que marcar qué tipo de pH se está manejando, le tengo que sumar el trastorno ácido-base, el desequilibrio electrolítico, e incluso puedo mencionar qué tipo de deshidratación tengo, y con ello entonces ya va a poder tener un diagnóstico de laboratorio y una interpretación súper completa de este tema, ¿vale? ¿Dudas, chicos? A partir de aquí yo ya no me voy a seguir porque necesitamos ver. No, sí, pero sí, tengo que mencionarles esto, perdón, no, sí continúo, porque lo que quiero hacerles aquí, recalcarles, aunque ya se los estuve diciendo, que recuerden que puede haber disturbios ácido-base mixtos, y esto sí sucede mucho. Por ejemplo, esto, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestro paciente? Aquí, ¿qué tiene este paciente? Vómito. Vómito. Y acá en el otro, en el lado izquierdo, Diarrea. entonces si nos vamos a la causa más común, pues resulta que cuando está vomitando tendrá alcalosis metabólica, pero si tiene diarrea, ¿qué tendrá? Acidosis metabólica. Metabólica, exacto, acidosis metabólica. Entonces vean que están los dos, digamos, cuadros, pero ambos en metabólico. Y entonces aquí es donde yo les explicaba hace ratito que podemos tener pérdida de bases, sí, pero también podemos tener ganancia de ácidos. ¿Ya se fijaron? Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte de la acidosis metabólica, cuando tienen diarrea,
¿Qué es lo que yo puedo explicar como ampliando un poquito esto que platicamos? Bueno, recuerden que al deshidratarse el animal, versus en este caso la diarrea, pues lo que vamos a tener básicamente es una acumulación por ganancia de ácidos, en donde básicamente el ácido más abundante en ese momento será el ácido láctico. ¿Gracias a qué? Pues a la misma glicólisis anaerobia y que forma al final lactato. Y esto obviamente se da muchísimo en pacientes deshidratados. ¿Qué es lo que va a traer también como consecuencia esto? Para que espero que no se les olvide, va a haber hipoperfusión, y por lo tanto esto activa a la glucólisis y por lo tanto acumulación de este ácido láctico. Y esta explicación que les acabo de dar ya la vimos, sin embargo espero no la dejen a saco roto para que vayan explicando cada mecanismo como se da. En este caso, por ejemplo, también podríamos tener en su momento, si el paciente tuviese diarrea y además tuviera una baja de peso, como en el caso que les estaba mencionando hace ratito, pues no olvidar que esto puede llegar también a tener beta oxidación de lípidos, y por lo tanto esta acidosis metabólica, sobre todo cuando ya tienen diarreas crónicas y van bajando de peso, etcétera, etcétera, pues acuérdense que va a generar, esta beta oxidación de los lípidos va a generar cuerpos cetónicos, por lo cual pues está la acetona, el beta-hidroxibutarato, y en este caso dentro de ellos el chiste es generar energía pero a partir de lípidos. Entonces en esta situación de beta oxidación pues se va a formar obviamente los ácidos, en este caso provenientes de los cuerpos cetónicos, y obviamente genera una cetosis. También podría de alguna manera generar esto, ¿no? Y obviamente la pérdida del bicarbonato se va a dar tanto en la situación de la diarrea como en su momento, si esto continúa y se sigue deshidratando, pues acuérdense que también va a afectar o se va a instaurar más esta hipofunción a nivel del riñón, y por lo tanto, ¿qué hace a nivel del riñón? Pues baja la tasa de filtración glomerular. Y obviamente si solamente tuviera diarrea y fuera una diarrea moderada o leve, pues no hay problema, pero acuérdense que muchos de nuestros cuadros, nuestros pacientes van a tener ya cuestiones un poquito más extremas, y entonces a la diarrea profusa, continua, crónica, al vómito igual, pues esto puede agravar, y quien termina también afectado pues es el riñón, ¿vale? Entonces espero que esta parte no se les olvide. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Problema renal, que era lo que les iba yo ahorita a comentar. Y entonces es común que cuando tenemos insuficiencia renal aguda crónica, los pacientes tengan vómito. Y es algo que se está, obviamente, son dos signos que se van a presentar dada la enfermedad renal. Y entonces, por un lado, a la situación de la insuficiencia renal, pues va a cursar con una acidosis metabólica, porque pierde esta capacidad, la tasa de filtración, y la otra, el poder tener la recuperación o la retención de bicarbonato, pero a la vez también está vomitando. Entonces aquí es que está perdiendo cloro, y entonces desarrolla también una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica, y es un cuadro completamente diferente al anterior. ¿Tienen duda? Me preguntan, ¿vamos bien? Yo tengo una. Entonces, por ejemplo, sí podríamos tener la acidosis metabólica y lo de la alcalosis, pero ¿en qué momento sabemos que tienen, por ejemplo, ambas? Pero a lo mejor en la signología nos damos cuenta, pero ya en los resultados del laboratorio, ¿dónde lo marca? Que tiene... ¿Cómo sé o con qué dato de laboratorio interpretas acidosis metabólica? Con el bicarbonato. ¿En cuál te basas? Bicarbonato disminuido. Ya, ahí lo tienes, bicarbonato, se acabó. En cuanto tú tienes en ese momento por debajo del bicarbonato, sabes que tiene una acidosis metabólica, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, ¿cuándo sé que tengo la alcalosis metabólica? Y tú vas a decir, ay doctora, pero pues entonces tendría que estar arriba el bicarbonato. No necesariamente. Acuérdate que te puedes apoyar en ese sentido del pH, te puedes apoyar en ese sentido del valor del... Ay, se me falta el pH es uno, la otra es la diferencia de iones fuertes, ¿sí? Y la brecha aniónica. Entonces eso te va también a poder ayudar
a dilucidar si tengo entonces también la alcalosis metabólica. A veces no es tan marcado y muchas veces lo tenemos que inferir, como bien tú lo dices, de la historia clínica. Pero yo considero que en este caso la acidosis metabólica no tienes ningún problema en poderlo ubicar, porque vas a tener obviamente el bicarbonato. Y para la cuestión de la alcalosis metabólica tendrás que ayudarte sobre todo de los electrolitos. Muchas veces eso también nos puede ayudar. Ok, muchas gracias. No, de qué. De hecho aquí estaba buscando ahorita una tablita. Voy a ver si se las puedo poner. Sí, creo que sí la vamos a poder subir. Ahora generalmente les digo, ayuda mucho si aquí definitivamente la historia clínica, ¿no? Porque como son cuadros compartidos, queda la duda de entonces cómo está el bicarbonato, porque ambas son metabólicas, ¿no? Y sí, buenísima la pregunta, porque me puede quedar la duda, ¿no? Sin embargo, una de ellas es la que va, digamos, en donde vamos a poder reflejado hacia dónde jala el bicarbonato, y la otra la tendemos obviamente como parte de la cuestión de la movilización. Y acuérdense que en este sentido quien nos puede ayudar precisamente es el cloro. Por eso vamos a hacer esta diferencia de iones fuertes, que es sodio menos cloro, y ahí podemos de alguna manera ubicarlo. Y me voy a regresar acá para la duda de la compañera, porque esa es muy buena la opción. Ve, si yo tengo la diferencia de iones fuertes por debajo, que lo que tengo acidosis metabólica, si me cae por arriba tengo alcalosis metabólica, y me ayuda a descubrir el otro cuadro, sobre todo cuál, el otro metabólico. No sé si con esto queda un poquito más claro. Sí, doctora. Bien, perfecto. Gracias. Ahora sí vamos a adelantarnos para que lo vean aquí. Y entonces íbamos en bueno, aquí en la foto, la idea era representar una alteración o una patología respiratoria. Entonces, siendo respiratorio, podría ser, y aquí en este sentido este paciente estaría, si no me recuerdo, creo que está hiperventilando. Por lo tanto, este paciente a la vez y al mismo tiempo puede estar cursando con una situación de vómito, incluso en la intoxicación se puede dar, posterior a la anestesia se puede llegar a dar, y entonces puede estar desarrollando por un lado la alcalosis metabólica y a su vez la acidosis respiratoria. Y vean que aquí, si se acuerdan un poquito también, son dos cuadros que al final como que terminan siendo como regulatorios. Si el paciente, hablábamos que caía en la acidosis respiratoria, la forma en que lo puede compensar es por alcalosis metabólica. Sin embargo, si yo estoy teniendo un signo digamos que se suma a la patología del paciente, tengo que considerar que entonces no solamente sea de que está compensando, sino que yo estoy realmente por el valor que ya es demasiado, que su valor ya es demasiado desviado. En este caso tengo desviaciones más importantes, ya no puedo sospechar que sea como tal una compensación. Acuérdense que no arregla grandes disturbios, por lo tanto si yo empiezo a ver que mis valores están demasiado extremos, entonces ya no puedo pensar que sea compensatorio, sino que tengo otro disturbio ácido base. ¿Vale? La última, que es también súper común, es situaciones de todo aquello que revisamos en donde podía generarse una hipotensión. Acuérdense que ahí el que está sufriendo es el pobrecito del corazón, por eso está ahí la fotografía. Y es común que estos animales que finalmente tengan esta situación de hipotensión desarrollen también cuadros a nivel de la diarrea, porque lo que sabemos que pasa en situaciones de hipotensión es que lo que predomine sea una alcalosis respiratoria. Acuérdense que aquí el paciente puede tener, por ejemplo, anemia severa, les repaso un poquito las causas, puede tener falla cardíaca, por eso les digo que está el corazoncito, puede tener situaciones de golpe de calor,
puede tener, por ejemplo, ejercicio extremo y que entonces lo lleve a una fatiga, o bien, por ejemplo, la situación en donde el dolor, el mismo dolor o la misma excitación nos lleven a estos estados, ¿no? Estos animales también pueden tener una cierta hiperventilación, están en ese cuadro, y por eso tienen la alcalosis, porque han estado desalojando de su sistema grandes cantidades de CO2. Y aquí el detalle es que incluso hay razas, por ejemplo, todos van a ubicar a las famosas razas brachiocefálicas, que también todo el tiempo por esta conformación anatómica entre la reducción de la narina, la poca viabilidad con respecto a la entrada y a la salida de aire, pues también al final terminan generando esta situación de estar jadeando, incluso jadean porque les falta, siempre están con una insuficiencia respiratoria, y entonces estos animales pues también pueden llegar a tener esta situación, y por lo tanto entonces dentro de la falla cardíaca, de las anemias severas por otros tipos de cuadros, pueden también desarrollar diarrea, y entonces en este sentido tendríamos una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, en donde aquí obviamente sabiendo que tiene la diarrea, ¿qué estoy perdiendo aquí, chicos? A ver, ¿cómo estaría el bicarbonato? Esa es mi pregunta. Sería bajo. Bajo, muy bien, gracias Alexis, estaría bajo, por lo tanto, ¿y dónde se está perdiendo el bicarbonato? Pues por la diarrea. ¿Ven? Entonces sí hay que analizar esta parte de la signología, ver los resultados para ver que entonces a lo mejor encontremos situaciones que puedan estar combinadas. Y acuérdense, no se olviden que algo que les va a ayudar es el siempre fijarse cómo encuentro mi anion gap y cómo está la diferencia de iones fuertes para que puedan contestar si hubiera un disturbio mixto, ¿vale? ¿Y en ese caso no se compensa una a la otra? No, desafortunadamente no, porque aquí no es un mecanismo, te digo, de compensación. Tengo una patología instaurada. Acá el animal tiene un problema cardíaco y no se lo vas a quitar. Y aunque entre en esta alcalosis estando en alcalosis metabólica, la acidosis metabólica no es que esté compensando, es que se está generando la acidosis metabólica por la diarrea. Y eso es lo que sí está muy crítico para la cuestión de siempre estar como muy atentos a cómo se van movilizando los valores, si en realidad se está ajustando. Acuérdense que les dije que iba como corrigiendo de a poquito, porque nunca llega a una corrección total, hasta que entra al quite riñón. Acuérdense de esto, de los sistemas amortiguadores, y a menos que yo vea que el paciente está aquí, que es lo que yo esperaría para que la alcalosis respiratoria estuviera generando la acidosis metabólica, que el riñón corrigiera, pero va a tardar. Y si yo estoy viendo que el paciente que tiene diarrea, pues ¿cuál corrección? Si va a tardar días. Acuérdense que en este caso tarda hasta 30 días. Entonces yo no puedo asumirlo como una situación de compensación. ¿Sí queda un poquito claro? Yo tengo otra pregunta. En este caso se supone que su sistema compensatorio sería el riñón, Así es. pero con la hipotensión no también se lastima el riñón. Claro, es lo que les digo. A situaciones en donde yo tengo que analizar qué está pasando, si sé que hay una hipotensión, quién la va a llevar muy mal, y sobre todo si esta hipotensión se prolonga, si yo no corrijo, pues finalmente el riñón, entonces ¿cómo va a ajustar el riñón si tiene, ya finalmente yo voy ocasionando con esta no corrección el daño? Y por eso son situaciones que les digo que es complejo y que tarda mucho tiempo, y voy a ver que no se ajusta, que no se corrige, y que además obviamente tengo otros signos presentes. Claro, muy bien, Lourdes, correcto. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, chicos? No, doctora. ¿No? Ok, bueno, ahora vamos a ver entonces, yo les coloqué, les digo, aquí ya no me voy a tardar tanto, les puse unos casos resueltos. Bueno, no, este es a lo que me refiero, al caso resuelto, para ya poder cambiar de tema.
Creo que con esto de alguna manera les va a ayudar. Y lo que quiero que se fijen de estos casos al final es que viene la interpretación. Entonces ubiquen un poquito qué es cómo lo están interpretando. Es una guía básicamente de cómo están dando el resultado. Ven aquí, por ejemplo, la cuestión del general de orina. Vean cómo van manejando la proteinuria, por ejemplo, pero de qué tipo de proteinuria es, a qué se asocia la hematuria, o si hubiera cambios a nivel del microscópico, a qué lo relaciono. Es decir, voy explicando dentro de la interpretación cómo está el nombre, cómo se llama, cómo se le denomina a esa alta, a esa baja del valor, pero además apoyo por qué la causa que se está movilizando o se está moviendo ese dato. Aquí, por ejemplo, les puse otro en donde viene obviamente toda la cuestión de la bioquímica clínica, también para que ubiquen cómo se dan los perfiles, que creo que ya la mayoría pues en algún momento ha tenido oportunidad de revisar uno, cómo manejan el analito, cómo está el resultado y que lo apoyan. ¿Se acuerdan de las flechitas? Les he dicho varias veces, primero acostúmbrense a poner flechitas, e incluso si es mucha la desviación, le ponen una flechita grande y gruesa, o le ponen dos flechitas, o si es muy exacerbada, pues 3 flechitas, para que eso también les vaya dando como pauta para la interpretación, sobre todo cuando tengo que definir si es un grado de severidad para el analito, y obviamente las unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vean que al final están hablando precisamente que el valor está alto, ureacreatinina, cómo dan la clasificación de la azotemia, e incluso obviamente apoyándose en lo que tiene el paciente. Este paciente también era un paciente crónico con diarrea con sangre, y de alguna manera pues están manejando que tiene la hiperazotemia, lo atribuyen a causa prerrenal sin descartar causa renal. ¿Por qué? Porque ya tenemos obviamente un dato donde empieza a elevarse la creatinina, ¿no? Acuérdense del valor del corte. Y obviamente después ahí maneja lo que continúa con lo que sería la parte metabólica, que ahorita esa parte me la voy a brincar un poquito, pero vean cómo hablan de las proteínas finalmente, las enzimas, las proteínas, y después obviamente se van a la cuestión del hablar de los electrolitos, por ejemplo, ¿no? Aquí se marca, por ejemplo, que maneja acá hiperfosfatemia relacionada con disminución en la tasa de filtración glomerular. O sea, atribuyen a cuál es la causa de esta movilización con respecto al fósforo, que sí, es del fósforo, correcto. Y en este caso dice, no se incluye disminución en la eliminación de origen renal, y además marcan qué es lo que encuentro dentro del panel, en el orden en el que se va, que tiene por abajo el bicarbonato, por lo cual esto lo interpreto como acidosis metabólica por acumulación de ácidos. ¿Y de dónde tomo la acumulación de ácidos? Por lo que les decía del anión gap. Vean que el anión gap está elevado. Entonces ustedes van a tomar la pauta del bicarbonato, tienen que fijarse cómo está el anión gap, cómo está la diferencia de iones fuertes. Vean que este igual están 30-30, si no estoy viendo mal. Y en este sentido también el ir y revisar si tiene, en este caso, el perfil de gases, que ya es diferente. Aquí no tenemos ni pH, ni presión de CO2, ni presión de oxígeno, porque no hicieron como tal un análisis de gases. Ese es un complemento que tampoco nunca nos debería de faltar, cosa que pues sí es lamentable que en muchas ocasiones no se lleve a cabo, tanto por la complicación a veces de la toma de la muestra, como el poderla realizar de manera rápida y expedita, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera esto sí siempre queda como la cuestión, ¿no? Aquí les puse otro tipo de resultado, donde igual lo que estoy básicamente resaltando es el hecho de que vean los valores, las unidades, los valores de referencia, y que ubiquen cómo voy uniendo los resultados, ¿no? Aquí, por ejemplo, para este caso se maneja la urea creatinina elevada. Vean que incluso sí está por arriba, pero todavía no está incluso para el valor que hablábamos del que podría generar para prerrenal. Nunca se descarta la cuestión renal. Y también, bueno, hay que revisar la raza, la edad, si es macho o es hembra. Aquí, por ejemplo, este laboratorio inmediatamente se fue con una hiperazotemia de tipo renal. Yo me iría a lo mejor con el hecho de no descartar, porque tiene polidipsia. Por eso se van a que ya el cuadro renal. Sin embargo, tampoco no dejaría de fuera el que sean de los dos, prerrenal y renal.
Manejan obviamente la hiperamilasemia, que por ahí esta no la marqué, pero vean, tiene 1316, no es muy elevada, problema a nivel de la excreción. Nada más aquí manejan hiperamilasemia por hiperazotemia, pero pues esto realmente no es tan adecuado. Lo adecuado es decir, ¿por qué causa? Es que se está reteniendo esta amilasa, y la manera de interpretarlo y de justificarlo es por baja de la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Y por ejemplo ahí manejan la cuestión del potasio, que tenemos, está leve pero ya va hacia arriba. Tenemos la hipercalemia, tenemos la hipercloremia, tenemos el bicarbonato por debajo, que sería la acidosis metabólica. La diferencia de iones fuertes que está por debajo, tengo entonces la alcalosis obviamente de tipo clorémico, y tenemos obviamente alteraciones, elevación de la osmolaridad. Fíjense cómo incluso el laboratorio no completó la interpretación, era básicamente para mostrarles esto, entonces espero que lo hagan, ¿no? Aquí todavía habría que hablar que bueno, hay también problemas a nivel de la tasa de filtración, y esto puede estar ligeramente elevando, o bien que a la situación de tener la acidosis metabólica. Y si ustedes observan en lo que aquí, por ejemplo, ¿qué dato? Les preguntaría, ¿qué dato faltaría? Tienen ahí ácidos orgánicos 22.4, ¿no? Y dice diferencia de iones fuertes y la osmolaridad. ¿Qué dato les faltaría de lo que platicamos? A ver si lo ubican. ¿O cómo lo ven? Porque tengo el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio y el cloro. Y luego en la parte del disturbio ácido-base, observen que está el bicarbonato, dice ácidos orgánicos, iones fuertes y osmolaridad. ¿Les faltaría o por ahí hubo algún detalle? El anion gap, No sería el pH. Ah, también el gap. Ah, muy bien. Anion gap. El anion gap, bueno, lo que hace este laboratorio es que en vez de ponerle anion gap, ¿qué hacen? Les ponen ácidos orgánicos. Pero en este sentido es lo mismo. Pero bueno, ahí son cuestiones de que a veces es de laboratorio, ¿no? Ya ahorita se han ido regulando un poco más y ya todos han ido como utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Para evitar esta situación, pero bueno, a eso se refiere. Si yo me apoyo a que el anion gap es pues está dentro del rango, y entonces la situación de esta acidosis metabólica sería por pérdida de bases. Y por eso les digo que es importante tomarlo en cuenta, pero al tener aquí la cuestión de los iones fuertes por debajo, tendríamos una alcalosis metabólica hiperclorémica. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ponerse bien abusados con la cuestión de la interpretación, ¿vale? Entonces yo espero que eso se ayuden. Aquí viene otro caso, les pido que por favor me ayuden. Este es de otro laboratorio, y la intención es que vean cómo acomodan los resultados. Aquí por ejemplo, en vez de poner las unidades al final, las ponen al inicio, después ponen el rango de referencia y después ponen el resultado, ¿vale? Igual todos traen esta parte de la interpretación, espero que no tengan problema. Y por ejemplo, este laboratorio, en vez de ponerles flechitas, lo que hace de manera muy simpática es colocarles estos cuadritos de color, en donde lo que les está básicamente ubicando es que los valores están por arriba, ¿no? Básicamente, cuando están por debajo creo que los ponen en rojo y los ponen de este lado, creo, déjenme ver si hay alguno. 18, 17, sí, creo que sí manejan esa como guía de color, que tiene ratito que no lo ocupo, pero sí creo que todos son. Y por ejemplo aquí hay un error, no sé si alcanzan a ver, en donde dice las globinas. Aquí no sé si ustedes alcanzan a ver que dice 23, no, sí tiene el punto, pensé que no se le habían puesto 23.5 a 39.1, no, sí está bien, y el valor es 16.4. Entonces bueno, simplemente es para que lo vean y vean, observen por favor las interpretaciones, porque básicamente creo que esa es la situación con respecto al tema, de que no dejen a